Siendo las 19 horas, 10 minutos del 26 de marzo del 2021, le doy la bienvenida a Mundo Interior. Bienvenidas. Escúchame, Santiago, el día tiene 24 horas, no Claro, 26. A las sí. 19, a las Como 26. esto, estamos en la Pero como vos, filosofía, nunca se sabe bien, ¿no? sí, vos estás en otra dimensión, sos músico, estás en otra dimensión. Entonces, a lo mejor para vos ya el día tiene 26 horas. A veces menos. Ustedes se quedan a la noche largo, así que, Mm. bueno, ya ves, Natalie, con quién te has juntado. Bueno, una alegría tener hoy entre nosotros a Natalie. Una gran alegría, con cierto sinsabor. Después le voy a decir por qué. Voy a leerles como presentación algo que Natalie escribió sobre ella misma, y lo voy a leer así porque está muy bien escrito y en primera persona. Mi nombre es Natalie Serna Salazar, pero para los papeles soy Natalie Salazar Salazar. Mi padre me dio su apellido, pero a los 6 años decidieron quitarme la palabra que lo nombraba en mí. Pensé en volver a nombrarme con el apellido paterno una vez que cumpliera los 18 años. Pero la idea de rodar por tantos escritorios me quitaron las ganas y decidí tatuármelo. Tengo 33 años, Manizales, una ciudad montañosa que huele a brizna. Inicié sociología en la Universidad de Caldas y hace 11 años surgió la oportunidad de viajar a la Argentina y continuar mi carrera de grado en la Universidad Nacional de San Martín. Viví mis primeros años en el oeste de Buenos Aires y después me mudé a Capital. La universidad me dio la oportunidad de encontrarme con la hermenéutica y la poesía, llevándome a la necesidad primera de conocerme, por lo menos de preguntarme por dónde empezar, ponerme en palabras. Así inició mi viaje de la mano de Luis Osvaldo Tedesco, escritor que respeto y admiro, mi maestro. En su taller de poesía logré no solo encontrar una voz, encontré montones de gritos sin cuerpo. Los armé con las manos, les elegí vestido entre montañas de retazos que pude ataviarme sin temor a que me engulleran. Aprendí a escribir como él me enseñó, con vértigo en los dedos, desbocada, sin la razón que te juzga y que promete. Años después hice clown. Me nombré cobija. Me enamoró la vulnerabilidad, el presente, la improvisación que somos. Me recordó de nuevo que como la escritura, el clown puede sintonizarse en la piel incómoda, reír, llorar y morir de a poco viviendo. Soy madre. Tobías tiene 5 años y cuando nació sentí por primera vez que la muerte me habló de frente. La segunda noche después de su nacimiento, cuando se fue toda la adrenalina, sentí fría la piel. Me sentí pequeña, sin cuerpo, desvanecida en él. Solo mirándolo a los ojos pude tomar aire del agujero que me habitó y que hoy por momentos atisbo. En la actualidad estoy en proceso de escritura de mi tesis de grado. Me interesa comprender la relación entre subjetivación y la moral católica en los campesinos colombianos a través de los procesos de alfabetización que se iniciaron en los años 40. Específicamente, encontrar la relación entre las nociones de economía y espiritualidad en las cartillas del programa de acción cultural popular Radio Sutatensa. Hago parte de Escuela Tríada, una escuela holística que junto a otras 4 mujeres gestamos.
Nos interesa lo vincular, lo orgánico y la búsqueda del autoconocimiento. Desde el Reiki, la meditación, la geometría sagrada, el tejido y todo acto y saber que conlleve a conectarnos con el mundo de forma constructiva y comunitaria. En 2 meses me voy a vivir de nuevo a mi país. De aquí mi cierta congoja. Necesitada de tocar la tierra con los pies, de ser parte, de empezar de nuevo las veces que sean necesarias con el vértigo en los dedos, como me lo enseñó el maestro. Muchas gracias, Nathalie. Te escuchamos. Gracias. Portador de luz en noche. La tragedia sobrevive por la perseverancia de mi espectro. Es su gran obra y yo la imperfección que gotea roja por sus dedos. Vivo bajo los azulejos rotos del cielo. Su lluvia es vinagre que lava mis copas. Sobreviven ellos, los bellos durmientes, en su paraíso del hastío. Yo les muerdo los tobillos con mis penas. Soy guía en los nudos. Son mis retazos mal cosidos. Para sus lágrimas tengo pozos, profundos, eternos, estancados. No puedo dejar que corran y que se purifiquen. Él canta mientras yo lo escucho. Lo acompaño. Bailo con su figura magullada. No tengo remordimientos. Tengo sus recuerdos incoloros que trago entero. Los regurgito como abono para mi jardín maldito. Me cuestan la piel. Me aniquilan la voluntad de ver la belleza de sus días, por lo menos de aceptarlos como nuestros. Cuando duermo, él me venda el rostro y yo me ahogo en su omnipotencia. La primera vez que me lo propuso, me dio argumentos de equilibrio, me advirtió el infinito y luego me dejó sentado ahí, peinando el miedo, llorando detrás del rastro y su obtusa luz, de su olor a jazmín doloso. Me propuso ser sol arañado, su noche, pasearme por el paraíso sin ser visto. Me vistió en disfraz, me ancló a su espalda, soy su eterna sombra. Yo lo miro sonreír, bajo este cielo ardiente, que también es mío. Con respecto a la escritura y al escribir desbocado, esto que escribí con la fuerza de Luis y también con la fuerza de su escritura. Piernas dolidas de tanto puño con puñal, desparramado en queriendo, mórbida voluntad, podrida y espectral, movimiento de pies desesperado, jadeante. Esa carne suelta que no tenés donde guardar, macerala y hace juguito para el hambre de los otros que tanto te canibalean el bocho. Quédate en las entrañas, abrazalas, volvete vientre de fénix, alma deforme, nivelunga, nublada, granizada, puesta en bajada sobre el filoso acantilar de tus remordimientos, ese remordimiento que es modelo para purgatorio, halo mugroso de malos pensamientos, donde las uñas moran de tanto rascar el suelo. Te cuelga el alma, se te arrastra, sodomizas las barbaries que desgarran tu lengua en ese imperioso acto de no morfarse mientras se habla. Muy bien. ¿Hasta ahí? Leo uno más. Vamos. Recuerdo que parpadea. 10 años para darme cuenta que vos no te moriste, que a vos te mataron. Que morirse es igual a morirse. Que mataron es una forma de morirse. Conspirar bajo la mirada de la intimidad amordazada con la sonrisa. Consumirse a punta de supuestos sobre la boca, que no dicen, que no saben, que se agotan de tanto apretar la quijada con el quién, con el por qué. Mostrar el pecado con el señalar de las manos limpias. Llorar mientras se mastica. Que las lágrimas ablanden el pan, enfríen la sopa. Lágrimas como granizos sepultureros. Convencen mi sangre para que se vuelva escudo, para que aloje por las esquinas del cuerpo tu recuerdo.
lo recorra sin lamentos, en silencio, silencio de la medianoche, de luz de televisor que deja ver tu retrato. Parpadea, solo una vez, para quedarme dormido. Ahí. Muchas gracias. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía, Natalie? Empecé a escribir, no poesía, pero sí cartas de desamor a mi madre, muy pequeña, cuando salía a la noche o cuando se iba a comer a otros lugares con otras personas, le escribía cartas y se las dejaban en su bolso o en su campera para que se las encontrara y sintiera que me había dejado. Así que las tiene guardadas y siempre que está conmigo, en algún momento las saca y se ríe y a mí no me dan gracia las cartas, que representan para mí un dolor que sentía. Y empecé a escribir poesía y aceptarla como poesía porque fue difícil escribir y decir esto es poesía, porque primero tenía una idea de la poesía cuando no la conocía, del amor, que se escribía sobre el amor. Y a mí no me interesaba escribir sobre el amor. Ahora tampoco me interesa. Creo que es como que vivo el amor y escribo el dolor. No me da escribir amor. Así que empecé a escribir y cuando conocí la poesía, la conocí en mi último grado del colegio, que hicimos una obra de teatro con Las Flores del Mar. Y eso me dije, esto es lo que me gusta. Y si esto es poesía, bueno, que sea poesía. Y escribía libremente. De hecho, corto los párrafos como se me venga, como lo sienta. Me gusta escribirlos así. Sé que hay personas que usan métricas y cosas por el estilo, como Tedesco, que es un maestro en eso, que también recuerdo ahora que cada vez que algo rimaba, me lo quitaba, porque me decía que le quitaba fuerza a la palabra. Así que empecé a escribir a los 16, pero más a los 23, 24. ¿Por qué dices que no escribes del amor y sí escribes del dolor cuando no hay historia de amor que no sea historia de dolor? Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Cuando digo que escribo del dolor, lo digo porque escribo quizás desde una retrospectiva. Siempre como que cuando me leo ahora es una voz de una niña. Cuando era chica, como que me mostraron muchas, como la faceta del mal y del bien, porque mi familia era muy católica. Entonces, ese tipo de cosas también me escondieron por temas familiares otras cosas que me hicieron como reflexionar mucho desde chica qué era el mal, quién decía que era el mal. La primera persona que me presentaron como el mal o el concepto del mal fue mi padre, pero para mí había una inconsistencia gigante porque sabía que para mí él no era malo. Entonces ahí empecé como a pensar desde chica qué es el mal, quién dice que alguien es malo y cómo dice, de dónde lo dice. Entonces desde la adultez me voy mucho a esa niña y a los momentos tristes de esa niña, a los momentos en los que me gustaba esconderme y desde ahí escribo. Pero porque me gusta más como darle voz a esa voz censurada que tengo, o a la voz que me censuraron y que yo después me censuré por toda, digamos, la moral católica y empecé a escribir lo que me nacía escribir. Y así empecé a ver que había una consistencia en escribir de ciertos temas y que se me hacía más fácil. Me salía más escribir ciertas cosas menos luminosas, como, no sé, como el amor,
Y por eso lo digo, que escribo más sobre lo que duele. A mí se me... Natalie. Sí, perdón. Ah, sí. Adelante, maestro. Bueno, ante todo, excelentes tus poesías, me gustaron muchísimo. Yo, cuando escribo como hobby, no me gusta mucho la palabra, algo de literatura me pasa un poco como a vos, me cuesta escribir sobre una posición optimista, es todo, y no es que uno tenga una posición pesimista frente a la vida. No, te quería hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con la presentación que hizo Carlos, donde mencionó geometría sagrada. Y desde la ignorancia te pregunto a qué se refiere el tema. Alguna vez en estas semanas, por un regalo que me hicieron, me empecé a fijar más o menos algunas cosas y encontré ese término. Y la segunda, quizás un poco ligada a esa, es si para vos tu vida poética se ve enriquecida por internamente, ¿no? Obviamente que son formalmente dos tipos de escritura distinta o dos tipos de trabajo distintos, con la escritura y el trabajo académico. Si son como compartimentos apartes o en vos están vinculados. Esas dos cosas. Lo primero, sobre la geometría sagrada, no soy la experta yo en geometría sagrada, sino mi otra compañera en la escuela Triada, pero lo que entiendo yo por geometría sagrada es que hay formas universales geométricas que armonizan y que vibran con frecuencias geométricas sagradas, y se hace todo un trazar meditativo con ciertas figuras que te van llevando a ciertos estados internos. Eso es lo que sé. Ni siquiera la he practicado, porque yo vengo más del Reiki. Mi amiga es la que hace geometría sagrada. Y lo otro que me preguntaste acerca de mi escritura de poesía y mi escritura académica es una lucha todo el tiempo, porque a mí se me va la mano. Entonces, cuando escribo cosas académicas, me cuesta mucho porque me siento que me cuido todo el tiempo de no mostrarme como, no como sujeto, como sujeta, o como alguien que tiene un juicio acerca de, sino alguien que siente lo que está escribiendo y que empatiza con lo que está escribiendo. Así que me cuesta mucho. De hecho, en un momento quise dejar sociología y quería estudiar letras. Y pasé toda una crisis de llanto, todo, de pelea con la sociología, porque decía, a ver, yo la sentía como un cuerpo inerte, era como teoría, 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 concepto, concepto, y yo no me encontraba en ningún lugar de eso, más que hablar desde un lugar acerca de algo, y eso a mí me choqueaba mucho. Y con la tesis lo que hago es, escribo académicamente el deber ser y el deber decir, y por otro lado me suelto y trato de no quedarme con el sentir. Y ahora que está como tan de moda esto de la sociología del cuerpo, de las emociones, de todo esto, bueno, ahí puedo darme un poco ese lugar para jugar, pero lo separo. Lo separo porque sé que menos para una tesis. Es como que me cuido mucho de quién me va a escuchar y qué quiere escuchar. Así que lo separo. Yo, mirá qué bien, también tengo que elogiar, me encantaron las poesías. Tengo una pregunta técnica, no entendí si la primera era tuya o no, la primera poesía que nos leíste, y después quería ahondar un poco en ese vínculo entre lo académico y la poesía, y la palabra clave acá, y no quiero ser redundante, es vínculo, porque según entiendo, tu trabajo sociológico pasa un poco por ahí, por ir al vínculo en cuanto tal. Entonces, ¿qué vínculo hay, ya no entre la escritura académica y la escritura poética, sino entre la poesía y la sociología, si es que lo hay? ¿Y qué tipo de vínculo es la poesía?
Porque bueno, en la sociología podríamos hablar técnicamente un poco de que se dedica a eso, a desandar ese camino del vínculo. Pero ¿qué vínculo pone en juego la poesía en tu experiencia? La primera, el poema que le cito son míos. El primero de todos también. Sí, Ok. también, sí, sí, sí. Después, la segunda, ¿cuál era? La segunda era cuál era el vínculo entre poesía y sociología, y luego cuál es el vínculo que propone la poesía. Si Ok, es que hay algo. el vínculo entre la poesía y la sociología. Siempre he creído que la experiencia más profunda del otro, es una experiencia literaria. Y porque se te pasa por el cuerpo. Entonces, no sé, por ejemplo, prefiero leerme para conocer, no sé, la historia de Irlanda, yo fui a Joyce y Claro. leí Los Dublineses y dije, ah, bueno, me puedo dar una idea de lo que es Irlanda sin conocerlo históricamente, pero me pasa por el cuerpo, lo siento, tengo imágenes, el cuento sobre los dublineses, Irlanda tremendamente católica y mis tías son eso, son tres señoras sentadas en un comedor con un crucifijo atrás tomando café y extrapolar esas imágenes que son lejanas, para mí eso es el papel de la poesía, crear un lugar que es propio y hacerlo un lugar del otro. Y que me parece que esa es la experiencia de la escritura, no sé, del arte. Tampoco voy a definir lo que es el arte, pero ya que estamos, para mí, esa capacidad de crear un lugar y dárselo al otro, y que el otro viva ahí, y no considerarlo como propio. Y que vos te encontres con otras personas que sienten lo que tú escribes y que pasa y que lo llevan a su experiencia y lo sienten, es esa conexión. Y el vínculo entre la sociología y la poesía, entre lo académico, nunca pensé una tesis que no me apasionara escribir. Eh, mi tesis está muy ligada a mi abuela. Mi abuela fue campesina, cafetera, y está muy ligada a ella, a sus experiencias, a las historias. Así que tiene que pasarme por el cuerpo, si no, no vale la pena ni siquiera pensar. Natalie, en la primera poesía que leíste, hablaste, si yo no escuché mal, que querías ser un pozo para recoger las lágrimas, ¿verdad? De modo que esa experiencia poética contada allí, hecha palabra allí, la experiencia poética en la que nace la poesía y en la escritura de la poesía, si bien vos decís que quiere ponerle voz a las voces de esa niña que la habían enmudecido de alguna forma y que quieres escribir del dolor, de ese dolor, da la impresión de que es como una furiosa rebelión contra ese dolor, es una furiosa rebelión contra esa pretensión de acallarte. Y te planteo esto porque me sigue sorprendiendo eso que dices de escribo del dolor. Yo te conozco hace muchos años, estuviste en mis clases y hay un texto de Henri Corbin hablando sobre el sufismo árabe que se llama, el título del libro es muy lindo, Hombre de Luz. Y si yo tuviese que decir, ¿has conocido alguna mujer, una mujer de luz? Yo diría Natalie, porque todo era como luminoso y alegre y entusiasta. De modo que supongo que como que esas voces ocultas, esa rebelión contra el dolor, te pregunto o me pregunto, es lo que es como el lastre del barco, es lo que
o es como el querosén de la lámpara que permite que haya luz y que haya alegría y que haya transparencia. Creo que es como guardar el polvo debajo de la alfombra, un poco, o la mugre, digamos, o estos pensamientos que te invaden la mente. Pasé como por situaciones de tener pesadillas, decir, no, yo con esto no me quedo, y la pasaba al papel. Y, y creo que esto del dolor digamos también un poco de escribir la oscuridad y de cosas como mucho más eh, no tan bellas de escuchar para mí, eh, que de hecho en la recopilación de mis cosas se llama Claroscuro, y es esta posibilidad, yo doy foco a lo que quiero mostrar. Entonces, socialmente, para los otros también soy como la alegría y sonrisa y soy eso de verdad porque me nace serlo, pero dejo ese otro lugar para la escritura y dejo que salga lo que no puede salir al otro o a la otra y lo dejo para mí, para la escritura. Es un poco la figura del clown, no sabía que habéis hecho clown, ¿no? El clown tiene esa ambivalencia de la ternura del dolor y la ternura de la alegría y del cariño, ¿no? ¿Cómo fue tu Sí. experiencia de hacer? No te imagino con una nariz aquí, pero capaz que sí. No, yo tampoco me imaginaba. Fue en esta búsqueda de a ver qué me incomoda, qué lindo. Siempre me gustó ver clown y decía, qué tremendo, me encanta, me encanta. Y lo voy a hacer, ¿por qué no? Y me metí al taller de clown y fue la primera, fue como, pero ¿por qué someterse a eso? Ya cuando estaba ahí, ¿por qué me tengo que someter a esto frente a la otra persona? No, como desnuda, es totalmente como quedar desnuda. Y me enseñó eso, me enseñó a que no importa, a que improvisados somos todo el tiempo, estamos improvisando qué hacer. Así que me enseñó a estar relajada conmigo y a estar relajada, mucho más relajada con la otra persona que tengo enfrente. Y me enseñó la calma también y el momento, el ritmo o el tiempo de la acción. Yo soy una persona bastante acelerada y hago las cosas muy aceleradas y en ese acelere soy torpe en las cosas prácticas. Y me llevaron como a valorar esa torpeza y esa vulnerabilidad y eso que era, a reafirmarlo y a valorarlo y a tenerlo en mí como mi mayor riqueza. Eso de la improvisación que decís me gustó mucho, que también lo has puesto en tu presentación, porque a mí me da la impresión que, en definitiva, toda la formación, toda la preparación que uno quiere hacer sobre sí mismo, no es otra cosa que para poder improvisar bien, ¿sí? Porque improvisar no es lo que se me ocurra. Hay que llegar a eso. Santiago, que es músico, sabe bien que para improvisar hay un largo camino para llegar a improvisar. Hay un largo camino de formación, de entrenamiento. Es como casi como la pensaba Aristóteles o como la pensaba también la escolástica, la virtud. La virtud es justamente improvisar. Eso es la virtud. La imagen que nosotros tenemos de la virtud como algo difícil, duro, sacrificado, eso no es la virtud. En todo caso, es el camino hacia la virtud. Pero la virtud es estar preparado para poder improvisar. Improvisar que el bien, eso es improvisar el bien, pero improvisarlo porque la realidad en la vida siempre es cambiante. Y eso me gustó mucho, que no lo había pensado nunca así, con ese término, y me parece muy rico, ¿no? Que
finalmente siempre estamos improvisando. El tema es cómo prepararnos para improvisar, es decir, para responder en el momento a cómo hay que responder, o cómo mejor pueda responder yo, ¿no? Eso, como dijiste allí en la última poesía, andamos con el alma colgada, ¿no? Arrastrando el alma, ¿no? Se trata de ver si como una red de pesca, ver si la logramos traer hacia nosotros y logramos que alguna vez el cuerpo en ella, no en el cuerpo, ¿no? Y eso me gustó mucho, me da como para pensar mucho, ¿no? Finalmente todos somos digamos, lo mejor que podemos hacer en la vida es ser un buen clown, ¿no? Sí. De hecho, llevo al loco como que Ah, me recuerda siempre mucho a esta posibilidad de andar. Lo mismo, o sea, mi decisión para Colombia la tomé hace unos meses. Cuando me vine para Argentina también fue, me voy para Argentina, bueno, dale, listo. Y mi madre se quedó impresionada, no piensa futuro esta chica. Pero es como eso, improvisar, a ver qué sale, no sé qué voy a hacer, bueno, aquí conozco. Y algo muy bello de clown es que te ayuda a ser con el otro constantemente, porque vos creás desde lo que te tira el otro y la conexión que tenés con el otro que está en escena, si es que lo hay, con el público. Y tenés que estar en el instante, en el presente, para poder hacer de esa conexión algo que estalle. Y, y eso es también algo muy lindo del clown. y después si yo el año pasado tuve un ataque de fanatismo del clown, porque también estuve escribiendo algo sobre eso, pero porque tengo una fascinación por el circo, ¿no? De chiquito. Porque mi madre me llevaba a un circo que lo ponían, un circo de carpa, ¿no? Que lo ponían cada tanto en el pueblo donde vivíamos, en un predio de al lado de la estación. Era un circo rotoso, ¿no? Yo no me puedo olvidar la primera vez que fuimos al estreno de una función, toda la orquesta que tocaba, era verano, y la orquesta, no sé, eran unos cuantos músicos, 6, 7 músicos, todos con camiseta musculosa, porque hace un calor fenomenal. Bueno, nunca me voy a olvidar de esa experiencia del circo. Pero si hay si hay un ejercicio poético del teatro, es el clown bien hecho, ¿no? Hay algunos clown, ahora no recuerdo los nombres, pero hay un clown ruso que tiene una escuela de clown en Rusia, en Moscú, muy importante, y todos sus actos de clowns son mudos. Pero es de una poesía increíble, ¿no? De una ternura y una alegría y todo, ¿no? De modo que está como muy cerca, ¿no? El clown a la poesía. Sí, y de hecho me pasó que como hice acá el taller de clown en Argentina, yo tengo una forma de hablar y mi humor no era igual al de mis compañeros. Y no, me costaba mucho entrarle con el lenguaje y el chiste, porque no casa, o sea, hasta que descubrí, no, yo voy a ser yo y que me entiendan lo que me entiendan y que hagamos lo que hagamos y que surja lo que surja, no importa. Y de ahí empezó a estar bueno. Cuando ya me relajé con el lenguaje, dije, no, listo. Esto es, si entienden una cosa por una cosa, bueno, será eso. Así Yo, que yo te escucho hablar y con esto siento que Carlos está yendo ahí, ¿no? Y no sé si lo dijiste o no, pero me quedó una frase como que algo así como que la poesía es cuerpo, o es el cuerpo, o hay una relación muy profunda. Me pregunto si en esta situación en la cual están llegando con Carlos, los dos pensándolo, si hay algo porque justamente esta incapacidad tuya al principio de comunicar, ¿no? Por una cuestión lingüística, eh, ¿viste? Territorial, cultural, qué sé yo, si fuese que en el fondo lo que el clown tiene de poético
es que quizás no necesita las palabras. O sea, que hay algo universal. Entonces pensaba, si el clown tiene lo poético que no necesita la palabra, ¿cuánta necesidad tiene la poesía de la palabra? Siento en esto que haces vos, porque al escucharte, es como que no, dijiste un poco lo del polo bajo de la alfombra, pero como si en el fondo la búsqueda fuese de una poesía que no necesite palabras, o algo así, ¿no? En esto del cuerpo, el clown, y que quizás haya algo en la poesía que venza la palabra, que le gane, o que la preceda, o que quizás justamente la búsqueda en la palabra es ya poéticamente sería prescindir de la palabra. No sé. Yo pienso que la palabra tiene una experiencia y no es lo que significa. Y en la poesía yo te puedo tirar una palabra y a vos te dispara un recuerdo o una imagen. No es la misma. Y esa era una de las preocupaciones que tenía, porque yo decía, ay, bueno, lo escribo, pero ¿quién va a entender esto? Pero esto no se entiende. ¿Qué importa? No es para entenderla, es para conectar con el otro. El otro no la entiende desde lo explicativo, ni le tengo que decir que yo me estaba imaginando. No, como que la empobrece. Si yo te la tiro, lo mismo que el clown, te tiro esta palabra, si vos entendés qué es esto por esto, listo, hace la tuya. Y vos creaste desde ahí, perfecto. Eso ya ahí es creación. Entonces, me dejé de preocupar por si esto tenía sentido, si la frase que seguía tenía sentido, la tiro. Claro, claro. Ya la construcción es del otro. Claro, claro. Y eso, claro, quizás es como, escuchándote, digo, bueno, por ahí la cuestión es utilizar la palabra para no necesitarla más. O sea, utilizarla para llegar a un lugar sin palabras en el otro, a lo que decimos de experiencia. Y pensaba, qué loco, porque en el clown, el humor, el otro día estuve para un programa preparando un poco el tema del humor y encontré que Henri Bergson, un filósofo francés, el tipo dice que el humor va al intelecto, no a la emoción, ¿no? Por eso esta cuestión de cancelar ciertas prácticas humorísticas porque están políticamente incorrectas, qué sé yo, sería extraño porque cuando empieza a aparecer la emoción, cuando yo siento empatía por el otro, el humor ya no tiene efecto, ya no surte efecto porque el humor va al intelecto. Cuando se mezcla la emoción, ya no puede ser gracioso. O sea, si yo tengo algún tipo de prurito por decir algo que quizás es ingenioso, pero empatizo con el otro de alguna manera, ya el humor no sirve, porque claro, lo que pensaba era casi al revés de lo que decías vos, porque claro, lo que vos decís es que, bueno, ¿qué me importa el entendimiento? Si interviene el entendimiento, entonces, bueno, ¿para qué hago poesía? ¿No? O sea, para eso escribo un manual de instrucciones, ¿no? Si apelo al entendimiento. Y sin embargo, el humor, según Bergson, es lo contrario, apela directamente al entendimiento y no a las emociones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo entendés vos? Esa inversión, digamos. A mí me resuena más por el lado de que el clown te muestra lo humano y el intelecto como parte de lo humano, pero te muestra humanidad, porque el clown no es solamente humor, el clown también muestra otras cosas que se van a otras emociones y te comunican desde ahí, te comunican humanidad y te dan conexión. Entonces, si me dices lo que dices, lo entiendo desde ahí, desde lo humano, lo intelecto como lo humano. Sí. Yo pensaba esto de, claro, porque el clown tiene más que humor, pero esta cuestión de que el humor apela al intelecto. Es decir, vos te reís porque entendiste lo absurdo de la situación, o hay algo en tu intelecto que lo encuentra gracioso.
y luego se convierte en cuerpo, luego uno ríe. Pero lo que dice Bergson es que va al intelecto, ¿no? Que la emoción no ríe, digamos, o no sabe reír, no tiene las herramientas, algo así. Eso quería traer esa reflexión porque justamente te escuchaba por ahí, claro, pensando en la necesidad de callar al entendimiento para hacer poesía, ¿no? Me causa curiosidad que entiende él por intelecto. El entendimiento, la razón. La Entrar, razón. claro, entrar en por ejemplo, entre otras, una de las más importantes que define razón, en el principio de razón. Todo tiene su razón. Es gracioso cuando esa racionalidad se ve mezclada, digamos, se ve dada vuelta, etc. O sea, ahí tiene gracia porque el principio de razón no se cumple, pero él dice que es ahí a donde apela el humor, allí donde construimos intelectualmente el mundo. Entiendo yo. Lo que me parece a mí es que yo conozco el trabajo de Bergson, pero me parece que más allá de él, ¿no? Ningún pensamiento está despojado de una tonalidad afectiva, ¿no? Sería muy dualista de nuestra parte pensar que está el entendimiento o la razón y están las afecciones, ¿no? Todo pensamiento, toda idea está impregnada de una tonalidad afectiva, ¿no? Como que eso sirve para aclararnos nosotros quizá la raíz de por qué el chiste o lo cómico es tal, ¿no? Pero siempre hay una tonalidad afectiva ahí, ¿no? Es un gran misterio de por qué nos reímos, ¿no? Forma parte de nuestra identidad como seres humanos, ¿no? Que el reír y el llorar. Quizás somos los, Plätner decía que somos los únicos que reímos y lloramos espontáneamente, ¿no? Sí. Pienso que por ahí, y totalmente de acuerdo, pienso que por ahí lo de reímos sin saber lloramos sin saber por qué, y reímos sabiendo por qué. Pienso, diría como que creo que sí hay una razón por la cual reímos, y no necesariamente, y casi que se puede explicar, pero que el llorar no es tan claro, no está, hasta cuando, digamos, no es el dolor del llanto. ¿Se dieron cuenta ustedes que los chicos, los niños, yo tengo uno de 3, Natalie, ¿no? Y los niños lloran cuando les duele algo, cuando se golpean. Ya llega un momento que uno no llora más por eso, llora por algo que no tiene que ver con un golpe. O sea, lloro porque me duele. No, ya es una cosa, creo que va un poquito más allá de la razón. Como comunicacional. Entonces, ahora que lo pienso, me voy a una frase del libro que leí hace bastante, El mono desnudo, polémico el libro, pero bueno. Decía algo sobre la risa, que la risa es como una reacción para preservarnos cuando nos sentimos en peligro. Y es interesante esa idea, porque dice que los nenes le sonríen a su madre cuando la ven, porque se sienten seguros. Y también esto de reírse en la incomodidad, porque también nos reímos de las cosas que nos resultan incómodas, como para sobrellevarlas un poco, ¿no? Como un mecanismo de defensa, no sé. Sí, claro. Creo que también hay una dimensión de la risa que a mí me resulta interesante, que es esa manifestación, que no sé si tiene que ver con el humor, aquella manifestación frente a lo absurdo, pero a lo absurdo en un sentido de la situación en el mundo.
de la condición humana, una risa trágica, que la veo, hoy ahora dos ejemplos que se me ocurren, es una película nominada al Oscar hace, bueno, antes de la pandemia, en el 2019, que es la risa del Joker, en la película del Joker, esa risa que surge frente a situaciones que lo sobrepasan, que no entran dentro del entendimiento. Y esa risa me recordó a una obra de Sartre, que sucede durante la Resistencia Francesa, en donde el protagonista es uno de los participantes de la Resistencia, es tomado por los grupos colaboracionistas, tomado prisionero por los grupos colaboracionistas, es sometido a torturas, le piden que hable, que dé el lugar donde están otros integrantes de la Resistencia, y él en un momento da un lugar que lo inventa para molestarlos, para que vayan a ese lugar y se encuentren con nada. Él estaba ya dispuesto a dar la vida, no iba a hablar. Da eso para molestarlos, para jugarles una broma. Y cuando van a ese lugar que él sacó de la nada, se encuentran con un grupo de resistentes. Ese lugar tirado por el protagonista al azar, había compañeros de él. Y la respuesta, y es el final de la obra, es que se pone a reír el protagonista. Es esa risa frente al absurdo, que en algún punto es una nos hace patentes, creo, ¿no? Pienso por momentos, la condición humana. En este sentido de lo absurdo y lo trágico. No sé qué pensás al respecto. Sí, total, lo comparto. De hecho, también esta risa del Joker en la película es devastadora, Sí. es cruza. Sí, sí, estoy de acuerdo. Para mí también es una forma es una reacción más, puede ser una reacción más del dolor. Sí. Natalie, si no recuerdo mal, llevo imágenes mías de un viaje de Cali a Medellín pasando por Manizales, por las montañas, con los cafetales, muchos campesinos, con un, como decías, que tiene olor a brizna, ¿no? ¿Cómo sigue, cómo ha sido ese mundo, cómo ha estado esa tierra y ese mundo en tu trabajo, no tu trabajo académico como socióloga, porque estás haciendo una tesis sobre eso, pero en tu trabajo artístico, poético, esa tierra, ¿cómo está en vos? Creo que negra, como dice un cantautor colombiano, negra, bastante negra, porque siento que en la experiencia campesina y de la tierra en Colombia hay mucho dolor, muchos pozos de lágrimas. Así que eso lo escribo, y de estas cosas que dejo para mí y separo de lo académico. Lo escribo y me duele. De hecho, hice un escrito sobre un comandante de las FARC, que él hace un diario de resistencia, y hice un trabajo en sociología sobre él, y me quedaba como un nudo acá en la garganta, como algo que necesitaba sacarme, y escribí algo acerca de él. Y esta necesidad de hablar desde el otro que está enmarañado, la necesidad de hablar del otro del que no se habla, de darle voz al dolor. Y es eso, la tierra está bastante, de hecho, creo que tengo un llamado por la tierra y por ese deber. Y por eso me voy, porque necesito estar ahí y crear desde ahí y sanar desde ahí. A mí la impresión,
impresión, la sensación que me quedó de los años que viví en Colombia y haber tenido bastante contacto para un extranjero que estuvo solo un tiempo con el campesinado, es como una resignación, ¿no? Como lo que había sembrado en ellos el catolicismo, que es una resignación ante la injusticia, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la marginación, ante todo lo inhumano, ¿no? Una resignación que, por otra parte, encontraba sustitutos en una religión muy alejada de la tierra, ¿no? Una religión casi como consuelo de esta vida en la otra, ¿no? Y al peor estilo del barroco español, para decirlo de una forma. Siempre me impresionó de esos años eso, ¿no? Y la imposibilidad de los grupos políticos armados, algunos de ellos, como la FARC misma o el M-19, de poder, la sensación que tenía era de la incapacidad de sintonizar con ese mundo del campesinado, ¿no? Así que también había como una resignación ante esa violencia desesperada y de una población, por otra parte, que es campesina, pero muy culta, no culta en el sentido civilizatorio, sino culta como estilo de vida, ¿no? Y no sé, eso me parece que, bueno, ahí hay un humus muy rico para que supongo que está sembrado en vos misma para que pueda eso florecer, ¿no? Pueda... Sí, por eso. Nuestra, como decía Rilke, nuestra única y verdadera patria es la infancia, ¿no? Y de ahí un poco sacamos lo que podemos hacer, ¿no? En la poesía, claramente. Sí, de hecho, creo que cuando me surgió el tema de mi tesis o el interés, era de esto que te comentaba anteriormente en otra conversación sobre el diablo y conocer el mal. Y siempre le decía, porque mi abuela contaba estas historias del campo, de la aparición, de las brujas, y le pregunté a mi abuela, bueno, abuela, pero ¿y por qué ahora no se aparece el diablo? ¿Y por qué antes sí? ¿Por qué antes todo el tiempo habían historias del diablo y por qué ahora no escucho historias del diablo? Y mi abuela me dice, no, porque la gente ya no cree. Entonces ahí me hizo como, esto le da fuerza a la creencia, o sea, es una figura que habita por el mismo inyección de creencia. Y cuando murió mi abuela, mi mayor preocupación, y lo expresó en un poema, era maquetearle el cielo. Esa fue mi mayor tristeza, como que mi mayor tristeza era que ella se fuese a encontrar con la nada, o con no sé de no sé, y ella lo hubiese creído tanto, hubiese vivido para eso, y yo como que me imaginaba construyéndole el cielo, no sé, haciéndole una escenografía de lo que era el cielo y de vestirme de Dios y hacer que ella pase su tránsito a la muerte. Y eso es, lo tengo por eso mi interés en construir el tipo de subjetividad campesina, esto de ser buen trabajador, ser el campesino honrado, porque hay un orgullo en ser campesino honrado y respetar al patrón. ¿De dónde nace eso del respeto al patrón? Cuando hay una injusticia o cuando las condiciones de vida no. Así que por eso quiero meterme ahí en ese tema. Pero yo cuando leí a Weber, ¿no? Mis primeras lecturas de Weber sobre la economía de Hacienda y el comprender este tipo de relaciones sociales y de subjetividad,
cuando hablaba de la conciencia campesina del presente, o de la economía del presente, que es el pensar en el hoy, sin el mañana, esto de tener el pan en la mesa hoy y no tener no proyectar a futuro y vivir el día a día, me causaba mucho, me reconocía mucho ahí. Así que por eso vuelvo a él como guía. Ahora que se hizo mención a la cuestión en torno a la religiosidad, en este caso el catolicismo, te quería preguntar, yo vi algo dentro de, de tus poemas, hay algo, quizás si bien hay oscuridad, me parece que hay algo de una búsqueda de, por llamarlo de alguna manera, lo sagrado, lo divino, si se quiere. Para vos, ¿es la poesía quizás de ese movimiento que quizás de pasar de una cuestión de un contexto religioso a otro ámbito? Si la poesía es para vos una vía de acceso a aquello que, bueno, lo trascendente, lo sagrado, lo divino o aquello innombrable. ¿Y qué Totalmente. relación ves entre la poesía y la religión, ¿no? Como vía de acceso? ¿Opuestas, complementarias? Necesarias para mí, porque eh, al preguntarme por el mal quería retratar el mal, a ver qué es lo que siente el mal siendo mal, algo tiene que sentir si es mal. Y, ponerme en lugar de lo oscuro, o de a ver qué tengo yo para decirle a eso otro que tiene voz, o de lo que todos hablan, y lo incómodo. Lo profano también, ¿no? Porque si bien me parece que la poesía, para mí, es una forma de profanar la realidad misma, o la realidad que nos enseñan, la razón misma, de profanarla y quitarle ese sacralidad a lo que no puede ser dicho de cierta forma y darle otra fuerza desde lo profano y hacer lo propio. Creo que ahí también está la conexión con ese otro, desde lo profano, desde lo que podemos tocar, experimentar, sentir. Maravilla. Pero el tiempo apremia, nos persigue. Compañeros, una última reflexión, pregunta para la querida Natalie, o pasamos al regalo. ¿Cómo es eso de la escuela tríada? La escuela tríada se está gestando, es algo que queremos hacer, unas amigas, con diferentes saberes que tenemos todas. Queremos unir esos saberes y dar talleres, y lo que recolectemos de los talleres, un porcentaje de eso queremos poder dar talleres prácticos, de saberes prácticos, y también, ¿por qué no?, sobre meditación, Reiki, tejido, a mujeres vulnerables, o grupos de mujeres que estén necesitadas de un saber. Queremos como hacer grupos de apoyo y construir, tejer algo, y es algo que se está gestando ahora, que lo tenemos así como armándolo. Ya se está tejiendo. Sí, ya. Muy bien. Bueno, Natalie, nosotros tenemos la tradición de intentar condecir la palabra de nuestras invitadas con un pequeño regalito de parte nuestra. Yo, la verdad que tengo el rol de encontrar un poema. Justo hoy fue un día de poesía, así que un poco redundante, pero pensé también en la fecha en la que estamos y sé bueno, que Juan Gelman es ha sido un gran amigo de Carlos, y pensé un poco aprovechar este momento para homenajearlo a él y traerlo de vuelta al corazón nuestro. Es un poema de Juan Gelman que se llama
la secreta dulzura del dolor. Y dice así: la secreta dulzura del dolor es transparencia. Sale de la furiosa resignación del sueño. Suena en la boca del perdido en su origen, en su rumor de existencia que le clava la cabeza al gran espanto, al doble andar, al doble hilo, a la no verdad del estar como no estar, el vuelo torpe que los cría, lo que rompe la luz, memoria confusa por sus números, pecho que dura como huella, la nada que te ama. Esto fue Mundo Interior.